Voy a intentar en estos 30 minutos mostrar las ilegalidades y las irregularidades constantes, reiteradas y muy importantes que ha cometido el ministro de Ganadería y el Instituto Nacional de Colonización en este asunto. Voy a intentar mostrarlo porque tengo entendido que hay que controlar desde el Senado la legalidad y la constitucionalidad de las decisiones que toma el Poder Ejecutivo. Así que le voy a pedir que pasen al primero. La primera norma que infringió claramente es el artículo 200 de la Constitución de la República. Quien votó, uno de los tres votos que votó la compra de campo, estaba impedido de ocupar el cargo de presidente de colonización. Pese a que de entrada trataron de decir que iban a poner un testaferro y no sé cuántas cosas más para que pudiera seguir, lo cierto es que, y pese a que nos dijeron de todo, finalmente el presidente de la República resolvió sacarlo. El ministro es cómplice en esto, porque el ministro le ocultó al Parlamento Nacional que el señor Viera, a quien él proponía, era colono. Y si sabía que era colono, como sabía, no podía proponerlo porque estaba violando el artículo 200 de la Constitución. Acá está lo que nos mandaron. En ningún lado dice que era colono. Nos engañó a los senadores de la oposición y del oficialismo cuando lo propuso. Está claro, violó la norma. El ministro lo propuso, era colono, no podía hacerlo. Cuando anunciamos lealmente en la Comisión de Ganadería que existía este problema, lo había ubicado el senador Silva, de entrada nos dijeron muchas cosas no muy agradables, finalmente tuvieron que aceptar y lo sacaron. Así que se violó este artículo no hay ninguna duda. De eso me parece a mí. Pero este artículo lo violaron no una vez, sino dos, porque a su vez nombraron a una directora que era colona y que no podían nombrarla, pese a que se les había avisado, pese a que se les dijo, sigue ahí. Y entonces ahí vimos públicamente que dijeron que estas soluciones las arreglaban poniendo testaferros. Y esta señora, que es colona, violando el artículo 200, resulta que encontraron la forma de que siguiera siendo directora, haciéndole renunciar a favor del marido su titularidad de la colonia. Siguen violando el artículo 200 porque, como pueden ver ahí, dice que no pueden ejercer actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a que pertenecen. Así que sigue en este momento violándose la Constitución, les advertimos, sigue esa directora que es colona y no puede serlo. Y esa directora fue el segundo de los tres votos que no alcanzaron para comprar este campo. Desde el inicio está claro que acá se sigue violando la norma. Esto se pidió por parte de un director que para salvar su responsabilidad del artículo 150 de la Ley 11.029, que se pidiera un informe jurídica. Porque vaya que hoy ha sido, yo no lo comparto con él, pero ha sido estudioso el informe que nos ha traído la señora asesora, realmente estudió. Pero se le pidió a ver si podía informar. El directorio se negó. Resulta que le dijo que no. Sería que quizás la jurídica estaba de acuerdo que no podían ejercer ese cargo. Nunca lo vamos a saber, salvo que la señora asesora nos puede dar su opinión acá. Es decir, acá, y como pasa todo el tiempo en este asunto, ante el error insisten y cometen más errores. No se dan cuenta que cuando uno tiene un error tiene que corregir, no insistir con más errores. El error era, violaron dos veces el artículo 200, en uno lo mantuvieron, lo tuvieron que sacar y en el otro resulta que hicieron esta manganeta de poner un testaferro. El siguiente. Este es quizás uno de los temas más graves y habiendo dos penalistas en sala, reconocidos, penalistas con mucha experiencia, sería bueno que ellos lo miraran desde la óptica de la posible, yo no digo que existe responsabilidad penal. El artículo 190 de la Constitución dice que los entes autónomos y servicios descentralizados no pueden realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales. No pueden hacerlo, es lógico. La UTE no puede dedicarse a
otra cosa que la distribución de la energía o la generación de la energía. No podría dedicarse a organizar, no sé, eventos en Punta del Este. ¿Qué hicieron acá? Lo mostró el senador Da Silva hoy. Anunciaron en la calle, ante el aplauso, un homenaje que puede ser merecido, porque los homenajes son siempre merecidos, pero no pueden hacerlos con los dineros del Estado. Algunos dirán, bueno, no, pero esto fue en la parte política, un discurso. No, es mucho más grave. Dejaron constancia en un acta del directorio de colonización que la motivación de la compra del campo era un homenaje al expresidente José Pepe Mujica. Acá está el acta. La motivación del acto es hacer un homenaje, 32,5 millones de dólares de los uruguayos, según el acta aprobada por el instituto. 32,5 millones de dólares para hacer un homenaje. Yo no digo, lo podemos homenajear a Mujica, hagamos algo acá en la Asamblea General, no tengo problema. Pero no podemos, para un homenaje político partidario, hacer el homenaje, destinar 32,5 millones de dólares, pero lo peor, ponerlo en el acta. Esto es a confesión de parte, relevo de prueba. Hace muchos años un presidente de la OCE de nuestro partido hizo un homenaje, 15,000 dólares. 15,000 dólares, un monumento en Sarandí al Caballo. Lo procesaron por abuso de funciones, 15,000 dólares, y el monumento está ahí. Y estos 32,5 de homenaje, ¿qué va a pasar? Lo voy a dejar a los señores senadores expertos en el derecho penal para que ellos sean los que lo analicen desde esa óptica. Pero vaya si merece analizarse si no existe reproche penal cuando existe ese antecedente de que por 15,000 dólares se terminó procesando por abuso de funciones. Va de suyo que violaron el artículo 6 de la ley 11.029, que es el que establece los cometidos del instituto. Yo la ley, y no en ningún lado dice que sea hacer homenajes políticos a expresidentes. La violaron porque no está ahí. Y la violaron este artículo también. Adelante. El artículo 13. Me contestaron la pregunta diciendo que habían cumplido, dándole con más de 24 horas de tiempo, dijo la señora contadora asesora, a todos los directores toda la información. Imposible. Porque resulta que el día que resuelven comprar está en el acta, comprar el campo, la directora Colonna, que estaba asumiendo inconstitucionalmente, asumió a las 9:15 de la mañana y a las 9:57 votó la compra del campo. Entonces, si asumió a las 9:15, ¿cómo le dieron la información 24 horas antes? Lo cual revela por qué tenés que darla antes. Porque fíjense esta barbaridad, la directora Colonna, que está ilegalmente ocupando ese cargo, asumió y en 42 minutos votó a favor de invertir 32,5 millones de dólares. No estudió, no lo fundamentó. En 42 minutos asumió y votó. No pidió un informe, no pidió nada, la tasación, nada, fue y votó. Y no se le había entregado, discúlpeme, porque no es posible, si asume a las 9:15, entregarlo a las 9:15 del día anterior. Adelante. Y esto es otro de esas cosas, lo de los 4 votos, es el caso típico de que me mando una macana y para arreglarla me mando 200 macanas más. Se requieren 4 votos para este tipo de compras. Discrepo con la posición de la doctora que habló antes, con todo respeto. Pero además tengo la razón del artillero. Es lo que siempre aplicó Colonización y está en los informes. Se dice, bueno, que siempre lo hayamos aplicado no quiere decir que siempre sea 4 y 5 votos, que hayamos 4 votos lo necesario. Pero, como dice el Código en la parte de interpretación, la conducta posterior de las partes sirve para interpretar lo que surge de los términos de los contratos. Y no solamente es así.
Cuando pasa esto, resulta que nosotros le avisamos lealmente en la Comisión de Ganadería, miren, tienen un lío, necesitan 4 votos y tienen un informe de un grado 5 de la facultad que les dice con 3 no alcanza. ¿Qué tendrían que haber hecho? Habrá ido todo para atrás, haberlo ratificado. Dijeron, no, vamos a ir contra los 4 votos. Y ese informe, que estaba del año 2018 en poder de colonización, y ese informe que resulta que se necesitan 4 votos, resulta que resolvieron ir en contra de él. Lo habían pedido ellos y lo habían pagado ellos, pero fueron contra el informe del grado 5 de la facultad. Y esto es lo peor, lo que viene ahora. Porque lo peor es lo que viene ahora. Se encontraron con que todos los catedráticos de primera línea decían que eran 4 votos. Y encontraron uno, no voy a cometer la bajeza, decir de quién es pariente, averigüe el que quiere, en el CLAE que estaba jubilado. Entonces no podía facturar. Entonces, ¿qué inventaron? Vamos a contratar al CLAE, que lo tiene de empleado, y le pagamos 150.000 pesos y no pagamos el IVA. No sé qué opina la caja profesional con todo estos líos que tuvimos, que había que recaudar, pero resulta que le piden a través del CLAE información a este señor. Y este señor que, como bien dijo la doctora, escribió 2 libros, uno en colaboración con otro, los leí, y no sostenía expresamente que se necesitaba, que alcanzaba 3 votos. Léanlo, está acá en la biblioteca, estos libros son de la biblioteca. Resulta que este señor lo contratan al CLAE pese que había un convenio con la Universidad de la República. Pero ese convenio con la Universidad de la República, ¿qué es lo que decía? Que no podía ser sobre casos concretos. Entonces, lo que el Instituto de Colonización tendría haber hecho, haber dicho, dígame, a su juicio, para una compra de campos por el artículo 35 se necesitan 4 votos o 3 votos. Y eso estaba dentro del convenio con la universidad y era gratis. Pero ¿quién estaba en la universidad? Los grados 5 que decían que se necesitaban 4 votos. Entonces, en una maniobra típica de un comité de tablado, con todo respeto a los comités de tablados, hacen una consulta para que la universidad les diga que no. Le dicen, respecto de este caso de colonización, usted me dé un informe. Y la universidad le dice, no, no puedo sobre un caso concreto, tiene que ser genérico. Entonces sacan a la universidad. Y van al CLAE. Y el argumento que dan, y lo reiteraron hoy, para contratar al CLAE, es que tenían una relación anterior. Y todos los que estamos acá diremos, bueno, tenían una relación anterior de informes jurídicos, ¿no? De asesoramiento jurídico, es lo que uno pensaría. No, me tomé el trabajo. Tienen un solo antecedente con el CLAE. Hicieron un convenio y le pagaron por la realización de un taller de expresión escrita in company, para rediseño de la página web. Está acá, ¿eh? Ese es el antecedente porque fueron a CLAE, por un rediseño de la página web con un taller de escritura in company. Y dejaron afuera la opinión del grado 5 que tenían, dejaron afuera la opinión del doctor Guerra, a quien citan, y que yo le pregunté y me dijo, me he pronunciado, se necesitan 4 votos, es contundente que se necesitan 4 votos. Pero ¿qué hicieron? Yo no sé en esto también si no hay algún ribete, esta actuación para contratar directamente, si no tenemos un problema importante. Y esto del artículo 28, que también hoy nos vinieron a decir. Ustedes saben que antes de comprar, antes de tomar la decisión, hay que hacer una tasación y un estudio de la posibilidad de una explotación económica regular de la misma que justifique la operación. O sea, un estudio de la posibilidad de la explotación económica regular de la misma que justifique la operación. No se hizo ese informe. Ni siquiera hoy nos han dado un estudio de la explotación económica regular de la misma. Nos dicen, bueno, yo pienso que vamos a hacer esto, repiten esta zona, esto otro, pero no lo hicieron. Cuando uno va al expediente, yo fui al expediente, lo estudié, resulta que se encuentra que en realidad lo que hicieron fue pedir un informe sobre las características del bien. Es claro. Entonces, ubicación y acceso, distancia a centros poblados, características del campo, infraestructura, uso del suelo,
suelo, algunas dificultades que se detectaron en la visita, consideraciones ambientales. No hicieron un estudio de la posibilidad de una explotación económica. No lo hicieron. Y aparte, cuando vamos a las conclusiones, donde citan a la Sociedad de Productores Lecheros de San Ramón y todas las cosas así, y dicen que además no tienen experiencia con algo tan grande, no hay un estudio de explotación económica, un estudio de los costos, un estudio de las posibles ventas, un EBITDA, un TIR, yo qué sé, eso es lo que se necesitaría, no hay. Pero esto no es lo peor. Ese informe que está ahí para que lo vean en el folio 142 del expediente, lo peor no es eso. Ese informe, ni siquiera el de las características, está agregado antes de que se tome la resolución. Lo agregaron 2 días después, cuando comenzaron las quejas, y casualidad o no casualidad, el informe aparece con una fecha anterior a la resolución, pero se agrega después. Y esto de vuelta es grave. ¿Cuál es la excusa que dieron? Los preguntamos en la Comisión de Ganadería, ya que decían que algunas preguntas estaban contestadas ahí. Dicen que el informe ese estaba en un pendrive, nos dijeron, que era demasiado pesado y resulta que por eso no lo habían agregado al expediente antes. Casualidad, tenían que agregarlo antes, lo agregaron después con fecha anterior y estaba en un pendrive. Esto ya, la alteración y la violación del artículo 35 del decreto 500 del 91 es enorme. Es claro, los expedientes se forman siguiendo el ordenamiento regular de los documentos que lo integran, en forma sucesiva y por orden de fechas. Esto no pasó. ¿Qué excusa nos dieron? Y fue una desprolijidad. Eso es lo que nos dijeron en la comisión, fue una desprolijidad. Le preguntó el senador Viera en ese momento, dijeron eso. Yo creo que puede ser algo más que una desprolijidad y se lo dejo a los que tienen otras especializaciones en el derecho que no soy yo. Porque existe esta norma, que algunos están pidiendo aplicarla en un expediente famoso en estos momentos, y bueno, puede pasar, no sabemos. Adelante. Y esta es la resolución a la que hacía referencia del 5%, que yo reconozco es una resolución, pero desde Kelsen para acá la pirámide jurídica dice Constitución, ley, decreto, reglamento, resolución. Y si hay una resolución, se cumple. Pero eso no es todo, porque este es otro lío grande, que es la tasación. Acá no se ha dicho que lo que se desconoció aquí es la opinión del Ministerio. El Ministerio, a través de la DIEA, la Oficina de Estadísticas, emite un reporte de las operaciones, el promedio de las operaciones de compra en el país. Este informe es de fin de abril del 2025, 20 días antes de que se tome la resolución. El Ministerio de Ganadería, que estoy seguro que el ministro lo debía conocer porque salió del Ministerio de Ganadería, hace un informe. ¿Y qué dice ese informe del Ministerio de Ganadería? Dice que el valor del campo, los campos en Florida, de $4.400 la hectárea. Y me dirán, no, está el CONIAT, y me pongo de pie para recordar al gran Carlito Frick Davy, que fue el creador del año 67, siendo ministro de Ganadería del CONIAT, un avance tremendo para el Uruguay. Un grande Carlos Frick Davy, una de las grandes personas de la agropecuaria nacional. Y Carlitos lo creó. Y los de índice CONIAT era $4.400 la hectárea. Está bien, no le prestemos atención ya al Ministerio y la información que nos dice que son $4.400 la hectárea. Usted sabe, señora presidenta, que hoy se está hablando de una gran inversión en el departamento de Florida. Una inversión muy grande que va a requerir mucha tierra. Es la represa de Casupá. ¿Cuánto va a pagar OCE o dice que va a pagar OCE por las tierras de Casupá? Mismo departamento, mismo tierra, mismo todo. $3.600 la hectárea, acá se paga $7.300. Lo que hay que hacer, con todo respeto lo digo,
quitarle la compra de campos a colonización y dárselo a la OCE, que nos ahorraría, en este caso, 18 millones de dólares. Adelante. Esto es, no hay duda, no tenían los fondos para comprar esto. Ahora vamos a discutir la ley de presupuesto, cuánto le damos a cada ministerio, cuánto le damos a cada órgano, no importa, a cuánto organismo, no importa cuánto, porque después vienen y tenían 12 millones y gastan 32. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a votar la ley de presupuesto si después cada uno gasta lo que quiere? Y lo tratan de arreglar con un mail a la contaduría diciendo, che, ¿me podés habilitar 32.500? Como en el boliche. Con el boliche de Gripo allá en Reyes, en Moya, anotame en la libreta, 32 millones y medio. Después paso. Y le dicen sí. Y no tenían el crédito. Adelante. Y este es otro incumplimiento muy grande que ha tenido el ministro de Ganadería. Lo citó el senador Da Silva y me alegro de la coincidencia. El ministro del Poder Ejecutivo, cuando encuentra inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los directorios de los entes, podrá hacerles las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados. Esto ha sido un largo listado de violaciones a la ley, un largo listado de violaciones a la ley, y no se ha observado nada. Nada. No se ha aplicado este artículo. Y hay más. Por ejemplo, ¿no saben que el permiso de extracción y uso de las aguas ahí en María Dolores no existe? Hoy no existe. No tienen permiso de extracción y uso de aguas públicas hoy en María Dolores. Hoy, el día de hoy, 13 de agosto del 2025, están hablando de riego y no tienen el permiso de extracción. Con el tema de que también, obviamente, OCE saca agua de ahí, ¿no? Tambos, efluentes, cosas, etcétera. Somos ambientalistas mientras estamos en la oposición. Cuando estamos en el gobierno dejamos de ser ambientalistas y vamos arriba con todo. Este asunto, señor presidente, es mucho más profundo. Mucho más profundo de lo que nos imaginamos. Porque es la esencia de la democracia moderna. En 1215 los varones le impusieron a Juan Sin Tierra la Carta Magna, que en definitiva significaba un límite al poder del monarca, al poder ejecutivo. Y de esto se trata. La ley hoy y la Constitución es un límite al funcionamiento del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Ganadería y del Instituto Nacional de Colonización. Esta interpelación, además de lo fundado que ha sido y apasionado que ha sido el senador Da Silva, es de eso. Resolvieron comprar un campo de apuro porque iban a hacer un homenaje y lo necesitaban y la ley no importó. Hay un desprecio constante, reiterado, no de una, ni de dos, ni de tres, ni de cinco, de 10 normas muy importantes de la propia Constitución. Y la ley es lo que nosotros tenemos que defender. Usted dijo tan linda, dice siempre bienvenidos a la Casa de la Democracia cuando nos visitan las instituciones de enseñanza. Y está bien, pero tenemos que decir bienvenido a la Casa de las Leyes. Porque cuando usted preside la Asamblea General, de repente no lo ve de ahí arriba, pero arriba está escrito esa frase artiguista tan linda. Mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Y la historia de la democracia, la historia de la limitación del poder. De la Carta Magna lo sacaron los padres de la Revolución Norteamericana, de los padres de la Revolución Norteamericana lo sacó el padre Artigas y lo tenemos nosotros aquí. Y no podemos tolerar como Senado que un ministro y que un Instituto Nacional de Colonización violen sistemáticamente para hacer un homenaje la ley y la Constitución. Muchas gracias.